Nuestro invitado de hoy es sacerdote, un sacerdote inquieto, sensible, comprometido con los débiles. Ha sido, sin querer, muy popular en todo el mundo a raíz de su detención en El Salvador. Es de Daimiel y les presento a todos ustedes a don Antonio Rodríguez III, más conocido como el Padre Toño. Padre Toño, bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias y me alegra poder estar aquí compartiendo la vida y compartiendo las esperanzas y las ilusiones de tantos años. A nosotros nos gusta ese acento centro y suramericano y máxima en La Mancha. Bienvenido, de verdad. Pues nada, este acento es resultado de 15 años allá en El Salvador, ¿verdad? En realidad, Antonio, es toda una vida, ¿verdad? Porque 15 años son muchos años. Sí, no solamente toda una vida, sino que me tragó la juventud, ¿verdad? Entonces fui con 22 años, tengo 37, entonces toda la juventud y tan metido en un problema tan agudo me absorbió y me da cuenta que estoy cerca de los 40 sin darme cuenta, ¿verdad? Padre Toño, ¿desde cuándo se conoce al Padre Toño, como Padre Toño? Bueno, cuando llegué a El Salvador en el año 2000, viví los dos terremotos del año 2001, el 13 de enero y el 13 de febrero hubo dos terremotos. Y nada más llegar a El Salvador, a mí me conocen aquí en La Mancha o en Daimiel, todo el mundo, mis amigos, compañeros, cuando estudié en Zaragoza, como Antoñito. Entonces aquí era Antoñito, Antoñito, y todo el mundo cuando vuelvo me llaman Antoñito. Pero cuando regreso a El Salvador siempre he sido Padre Toño, Padre Toño. Y en todos los programas, en todos los espacios, siempre dicen mi nombre, más conocido popularmente como Padre Toño. Entonces me siento identificado con el nombre porque responde también a una misión y a un tiempo importante de mi vida. ¿El Padre Toño es un sacerdote vocacional? Yo creo que sí. Desde pequeño entré con los pasionistas en Daimiel, después me fui a Zaragoza a estudiar y es una vocación que me nació y a la cual me siento totalmente identificado, y especialmente a trabajar con jóvenes y jóvenes en situaciones precarias. Una vocación que implica estar día y noche al servicio de los demás. Sí, a mí me ha impactado. Nunca pensé que ser sacerdote lo ve uno siempre desde una perspectiva administrativa, administrando sacramentos, en una oficina, pero a mí personalmente la iglesia como piedras me agobia y como oficina me frustra. Entonces en ningún momento me siento encerrado ni entre piedras ni entre papeles. Me gusta más el contacto y la realidad, porque para mí los templos vivos y la persona es el centro, no solo de la vida, del Evangelio, de Jesús, y sobre todo las personas que más hechas leña están en la vida. Entonces para mí ha sido muy impactante, aparte de que de chiquito tenía esa inquietud misionera. No me hice sacerdote para estar en España, eso nunca lo contemplé. ¿A Jesús le gustaba estar entre la gente? Sí, le gustaba estar entre la gente de manera extraña, porque no estaba de cualquier forma entre la gente. Yo siempre digo, a Jesús le gustaba la calle, le gustaba los caminos, le gustaba las casas de la gente. Nunca aparece Jesús ni en el templo, pocas veces lo encuentran, y si aparece en el templo es para estar fregando al templo, ¿no? Entonces a mí me gusta la calle. Como decía San Vicente de Paúl, los claustros de los religiosos tienen que ser las calles de la ciudad, decía San Vicente de Paúl, y me parece que sí. Lo nuestro es la calle, que es donde le va mal a Jesús y a sus hijos. En la iglesia a Jesús le va muy bien, en la liturgia le va fenomenal, pero parece ser que en la calle a Jesús de Nazaret, en sus hijos, le va fatal. Entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros. ¿Cómo es El Salvador como país? Bueno, para hacernos una idea, El Salvador es un país con la dimensión de Ciudad Real, como la provincia. Sí, la provincia de Ciudad Real tiene 19.000 kilómetros cuadrados y fichas, como dicen allí, un poquito más, y El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados, es decir, es igual, pero con dos diferencias muy grandes. Uno, que en la provincia de Ciudad Real viven 500.000 de españoles o de castellano-manchegos, y nosotros vivimos en el mismo territorio 6 millones de personas.
Así que imagínense Ciudad Real con 5,5 millones de personas más. Sí, sí, es una locura. Y aparte de que en El Salvador tenemos al mes o al año 4.000, 4.400, 4.200 homicidios. El mes de agosto, hace unos meses, agosto del 2014, terminó El Salvador con 351 homicidios. Ayer vi en televisión el otro día que España tiene, por muertes así violentas, alrededor de 260 en toda España. En El Salvador eso se tiene con el medio mes. Es tremendo. Entre 13 y 14 homicidios diarios, es el cuarto país más violento del mundo. Y claro, yo el otro día tuiteé en mi cuenta de Twitter, llevo no sé cuántos días sin ver un arma en España. Desde que estoy aquí no he visto armas. Y en El Salvador diariamente puedo estar viendo entre 40 y 60 armas diarias. En las tiendas, en los bancos, en las calles, la policía, y armas de alto calibre, armas de fuego, no cortas sino largas. Entonces, para mí esa es la diferencia. El Salvador es un país muy bello, muy bonito, la gente es maravillosa, el salvadoreño es muy trabajador, muy creativo, muy activo. La gente muy sufrida por la guerra, muy sufrida por los terremotos, muy sufrida por los huracanes, muy sufrida por la violencia diaria que vive, pero El Salvador es un país muy peligroso, y lo peor es que nos hemos acostumbrado a la violencia. Ver muertos, asesinados, disparos, armas, lo hemos internalizado y lo peor es que lo hemos naturalizado. Con ese panorama, ¿qué problemas tiene la juventud en El Salvador? Bueno, la juventud de El Salvador, el principal problema que tiene es vivir, porque las calles, los barrios, los territorios están controlados por la juventud que ha pertenecido a maras y de pandillas. Desde que yo llegué a El Salvador en el año 2000, a mí me impresionó mucho ver niños de 8, 9, 10 años con armas, controlando territorios del enemigo contrario, entre la Mara Salvatrucha y la pandilla 18, que son las dos grandes pandillas. Son alrededor de 40, 50.000 jóvenes vinculados. Hay calles que tú no puedes pasar a la otra calle, hay zonas que tú no puedes ir a otra zona. Y entonces la zona y El Salvador y la juventud salvadoreña vive, su gran desafío es vivir. Y la gran utopía es comer diario. No tienen empleo. Cuando yo llegué a El Salvador, en el año 2000, hacía 8 años que había acabado la guerra civil. Cuando me encontraba niños sin padre, sin madre, porque habían desaparecido, habían sido asesinados en la guerra o habían emigrado hacia Estados Unidos. Y la mayoría de niños estaban en las calles, sin familia, con algún tío, con alguna abuelita, pero bueno, al final a la abuela uno se la marea. Los niños estaban en las calles buscando y construyendo juntos como un estado paralelo, criminal. Entonces las pandillas es el lugar donde ellos les dan cariño, porque para ellos la pandilla era su familia, la que ha dado todo por ellos, la familia que los protegió, que les dio de comer, que les dio seguridad, los elementos fundamentales de la vida humana cuando uno está creciendo. Entonces la pandilla era la familia, que sustituía a la gran familia, tanto de carne como a la gran familia Estado, que es la que te tiene que proveer de algunos derechos fundamentales que tienes como ciudadano, como la educación, como la salud. Entonces, al no tener estas dos grandes familias, los jóvenes han construido este espacio y han usado la violencia y la criminalidad para conseguir esos derechos fundamentales. Claro que el fin para mí no justifica los medios que ellos hacen, pero bueno, hay que entenderlo. Yo no es que esté de acuerdo que lo exprese y que lo narre,
no es que esté de acuerdo con estos grupos, porque algunos en El Salvador, otros periodistas, otros medios de corte conservador dicen que el padre Toño protege delincuentes, o el padre Toño es un garantista de la ley, o el padre Toño es que si le ha pasado lo que me ha pasado de la detención que tuve hace meses es por esto. No, no es así. Lo que pasa es que hay que entender el fenómeno, y si no lo entendemos, y si no entiendes a la juventud, y si no la escuchas a la juventud, y si no participas con ellos y tratas de acercarte, no solamente físicamente, sino acercarte al ámbito afectivo de donde ellos nacen, crecen y viven, pues nunca vamos a ser capaces de desarrollar la violencia. Padre Toño, aunque todos lo sabemos, pero para que la gente lo tenga más claro, ¿qué son las maras? Bueno, las maras son grupos de jóvenes, juveniles, en donde su identidad y su pertenencia está a través en la Mara Salvatrucha por 2 letras, MS, y en la pandilla 18 con 2 números, 1-8. Nacen en Estados Unidos. Con la guerra civil salvadoreña hay una deportación. Al deportar bien este fenómeno de Estados Unidos, nace en Los Ángeles, en la calle 13 y en la calle 18, empieza una lucha. Y este modelo de rivalismo juvenil se traslada al Salvador, y El Salvador, con la realidad de pobreza y con los fracasos de política, retroalimenta este fenómeno y se tropicaliza, se hace más salvadoreñiza. Y ahí, bueno, pues ha surgido ya hoy en día, ya con este fenómeno de los últimos 25 años que tenemos, el fenómeno ya es agrupaciones mucho más armadas, ha habido una mutuación del fenómeno, las pandillas son mucho más criminales, tienen dimensiones mucho más vínculos con la narcoactividad, narcomenudeo, tráfico de armas. Es decir, hoy ya el fenómeno se ha salido de madre, ¿verdad? Y son uno de los principales, aunque no los mayores, pero sí los principales actores de violencia en el país. Entonces, cuando tú tienes grupos armados con una fuerte implicación en el crimen, y desde estas categorías habrá que hacer algo, porque El Salvador no puede vivir con 4.400 homicidios. Sin duda alguna que no. ¿Y el gobierno? ¿Qué hace el gobierno de El Salvador? ¿O está implicado también dentro de la organización de las maras? Mira, el gobierno hace 2 cosas. Uno, equivocarse, porque en los últimos 25 años yo he dicho que se ha equivocado. Se ha equivocado en las políticas de mano dura que hubo durante 10 años, super mano dura, una tregua que al final fue una negociación con grupos criminales, y no se puede negociar. Se puede dialogar y asumir compromiso, pero no negociar por debajo de la mesa. Primero es equivocarse. Y segundo, lo que hace es nada, porque no hay. Yo en los 15 años que he estado en El Salvador y en los diferentes espacios públicos y de opinión pública, y como generador de opinión pública en El Salvador, mi gran lucha ha sido que no tiene políticas. Yo llevo 15 años sin ver ni política de prevención social de la violencia, no hay política de prevención social, no hay política de atención a jóvenes afectados por maras y pandillas, que es reinserción, y no hay política de víctimas. Un país que en los últimos 15 años que yo he estado en El Salvador han sido alrededor de 75.000 jóvenes asesinados en las calles. Qué fuerte. Y no hay absolutamente ni una política te vas a encontrar de atención y reparación de víctimas. Y para mí la paz, que es a lo que me he dedicado y mi especialidad, la paz comienza en la víctima. Y hay que trabajar con la víctima para romper el círculo de la venganza, romper el círculo del odio, que es lo que retroalimenta el círculo de la violencia. Y si tú no rompes el círculo de la violencia, se va retroalimentando con la ira, con la venganza, con la saña, que es al final los círculos repetitivos que no hemos cortado. Y la víctima tiene que ser atendida, porque ahí comienza la paz y ahí descansa la paz. Y absolutamente ni interés por construir estas 3 grandes políticas, después su estrategia y después su plan de acción y después su presupuesto. Yo digo que El Salvador necesita anualmente invertir en estos momentos para detener la violencia 300.000 millones de dólares, y tiene que haber un impuesto a la seguridad. El Salvador tiene 23.000 policías públicos, pero tiene 85.000 agentes privados de seguridad.
Entonces duplica los agentes privados de seguridad la policía. El Salvador es un estado casi fallido, no tiene capacidad para abordar la violencia por la pobreza no solamente económica que vive el país, sino la pobreza ética. El Estado participa de la violencia, hay muchos policías, militares implicados en la venta de armas, retroalimentar el sistema, jueces corruptos. Hay un círculo vicioso y al final la violencia se ha convertido en un negocio. Necesitamos, y los medios de comunicación participan, porque trabajan en la subjetividad de la violencia, porque necesitamos que la gente se siente insegura para que demande servicios de seguridad, para que crezcan las empresas de seguridad, las empresas de venta de armas, las empresas y toda la industria de seguridad privada. Al final, para mí, la violencia en El Salvador es el mejor negocio que hay y el gran negocio, del cual participan muchas fuentes económicas o industrias o capitales económicos. Interesado sin duda alguna. Pero ¿por qué se te relaciona con las maras y con los jóvenes? Bueno, se me relaciona porque sinceramente yo he trabajado con pandillas durante 15 años, ese ha sido mi trabajo, un trabajo de mediación y un trabajo de gestor de paz. Al final la parroquia a la que a mí me envían, que es una parroquia que tiene cerca de 120.000 habitantes, es una parroquia muy grande, con condiciones económicas precarias, de extrema pobreza y pobreza media. Mi parroquia estaba llena de pandillas y de pandilleros. Entonces, el principal problema que tenía mi parroquia son las pandillas. Y la principal respuesta que tenía que dar el Evangelio en la zona donde yo estaba era una respuesta a este fenómeno. Primero a los jóvenes y segundo, estos jóvenes hacen sufrir a la gente, a la comunidad. Al final hay que tocar los leprosos. Yo sé que estos son criminales, que la gente les tiene miedo, que tal, pero un servidor del Evangelio no puede tenerle miedo al mal. Tiene que ponerse enfrente del mal y tiene que poner bondad en medio del mal. Entonces, yo la única forma que he visto, por todo lo que he leído, de transformar el mal es poniendo bondad en medio del mal. Si yo a la maldad le pongo odio, exclusión, marginalidad... Fuego no puedes echar más gasolina, claro, evidentemente. Entonces arde. Y esto la gente no ha llegado, la gente de alto nivel, de un sector político, económico, no ha llegado a entenderme. O no porque no, sino porque no quieren entenderme. Y la gente de abajo sí, porque la gente de abajo es la que me ha visto bregar en las calles, enterrando jóvenes, sacándolo de las quebradas decapitados. A mí me ha tocado cosas muy dolorosas, niños y niñas con la cabeza desmembrados, reagruparlos en bolsas, cargármelos al lomo, durísimo, subir la quebrada y entregárselos a su madre, ¿verdad? Qué triste, Dios mío. Entonces, han sido momentos bastante dolorosos, han sido momentos muy tristes y no uno o dos veces, no esporádico. No, esto es la cotidianidad. El pan de las tortillas de cada día mía durante 15 días ha sido violencia, jóvenes asesinados en las calles de 2, de 3 en 3, en la puerta celebrando misa, han llegado a matar a otros jóvenes. Es decir, bueno, y yo personalmente no me he querido acostumbrar, aunque llega un momento en que fríamente haces las cosas de una manera mecánica, pero y como que hay una parte de tu psique que se autodefiende para no sufrir. Pero cuando uno regresa a España, como ahora, y dices, no es normal lo que yo he vivido 15 años, y lo he normalizado, es decir, en España, pues, bueno, entre comillas, yo vivo muy bien, es decir, yo estoy muy tranquilo, las plazas, entre las comillas, calles. todos vivimos muy bien en este Claro, país en claro. comparación con lo que tú me estás contando, ¿no? Llega un momento en que tuviste que reconocer que pasaste objetos ilegales. Sí, porque, bueno, a mí me acusan de 3 delitos, agrupaciones ilícitas con pandillas, de tráfico de influencias y de introducir ilícitos a penales. No hay nada, porque meter un ilícito a penal es un delito de resultado
Es decir, en el momento que entras al penal te interceptan y no había nada y hubo una conferencia de prensa del director general de centros penales diciendo que el padre Toño no ha entrado en ningún celular y que el padre Toño... Cuando pasa todo esto y el acoso fiscal que yo vivo, quedo en libertad. El primer juicio duró 20 horas, de 8 a 4 de la mañana. Me vinculaban a una estructura criminal de 139. La jueza nos puso en libertad a 5. Inmediatamente que a mí me ponen en libertad en el primer juicio, la audiencia, se me acercó los que me estaban custodiando y me dicen: padre, acaban de girar una nueva orden de captura por los mismos delitos. Entonces, era una estrategia de la Fiscalía para que yo no quedase puesto en libertad, mientras que duraba el periodo de investigación, de instrucción, que le llaman ahí. Bueno, me fui y por esa hubo una audiencia y la jueza decretó 5 meses de cárcel, detención preventiva, mientras que la Fiscalía buscaba los insumos para argumentar mi detención. Como la Fiscalía se daba cuenta de que no tenía absolutamente nada fijo para en los 5 meses culparme, que hubiera tenido que enfrentar de 10 a 15 años de cárcel, la Fiscalía propuso una confesión extrajudicial para poder gozar de un método, de un juicio abreviado. Yo dije que sí. Y dije: ¿qué tengo que confesar? Y me dijeron: tiene que confesar que metió ilícitos apenas, que tuvo 2 eventos por lo menos. Ah, vaya, entonces construimos la confesión. Y yo me responsabilidad de que en marzo metí un teléfono a la cárcel de Izalco y que en el mes de mayo introduje 2 teléfonos a la cárcel de Cojutepeque. Entonces, con eso yo ya gozaba del método abreviado y me daban 2 años y medio de cárcel, que es sustituible por medidas. Y el juez me puso 2 medidas al final, que son las que estoy cumpliendo durante 2 años. Fuiste condenado a 30 meses de cárcel. 30 meses de cárcel. Injustamente, además. Claro, no había nada, pero el juez puso medidas para 2 años, desde el día que me enjuiciaron, que fue a principios de septiembre, hasta dentro de 2 años. Que no puedo pasar a ninguna cárcel, ni a Bartolinas o calabozos. Ni ir a El Salvador. No, sí puedo ir. Sí. Y la otra medida, la segunda, es que no puedo tener contacto telefónico, ni por ningún medio, ni permanecer en espacios de pandillas. Entonces, en El Salvador esta medida es difícil, pero no complicada, porque al final El Salvador son como 2 países, los pobres, y del Salvador del mundo para arriba los ricos. Entonces, si yo me voy a una zona del bienestar, ahí no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, yo creo que durante 15 años de trabajo estoy muy agotado físicamente, psíquicamente, espiritualmente, y mi familia pues no ha tenido casi relación. Yo he perdido muchos vínculos familiares, de primos, de sobrinos, de hermanos, durante 15 años. Casi no venía a España, solo venía cada 2 meses, y siempre que venía cada 2 años, y siempre que venía cada 2 años o me tenía que operar o me tenía que revisar la salud, porque siempre venía o agotado o pasaba en la cama o me entraba un pequeño cuadro depresivo. Entonces sí es bueno ahora tener un tiempo de descanso, de encuentro conmigo, de encuentro con mi gente, y escribir y hacer otras cosas que no he podido hacer durante 15 años porque he estado viviendo una vida tan de frontera que eso me ha llegado a tener una desconexión con la vida. Imagino, padre Toño, que habrás sentido impotencia en muchos momentos de ese largo trayecto, esas acusaciones, esas detenciones, y que uno se siente francamente mal, ¿no? Porque ante una injusticia uno se tiene que rebelar. Sí, para mí ha sido bien difícil porque en El Salvador toda esa situación yo las he vivido, sobre todo la impotencia de la madre, es decir, la impotencia de que jóvenes amenazados, o jóvenes que han pertenecido a pandillas y se han querido salir de pandillas. Entonces no sabíamos dónde llevarlos, no sabíamos qué hacer con ellos. Económicamente, cuando matan a un joven hay que cubrir gastos de entierro, ahí la gente no tiene ni para enterrar. Hay gente que puede estar 1 día, 2 días sin enterrarse porque no tiene para la caja.
y llevan botes de leche de esto con un agujero pidiendo por las calles. Y hasta que no consiguen todo el dinero, no compran la caja y no los entierran. Hay gente que puede estar tiempo sin estar enterrado porque no tiene dinero. Un problema de salubridad también. O al final los meten en un cajón y les echan cal por encima para permanecer la vela, porque para allí el entierro, la vela, es muy importante. Entonces sí, para mí han sido momentos muy dolorosos y de mucha angustia. Aparte de esto, los terremotos del año 2001 para mí fue un impacto grandísimo, ver morir, ver cabezas decapitados, niños, fueron casi 300 muertos en el país en un día y después otros 270 al mes siguiente en el segundo terremoto del 2001. Entonces he vivido, la muerte se me ha convertido en algo habitual, casi algo habitual, en el sabor de la vida, cuando debería ser lo contrario, ¿verdad? Como... Padre Toño, yo quiero preguntar que si ha habido alguna gestión por parte del gobierno español, ¿qué ha hecho el gobierno español en esta situación? Mira, y por ti. El embajador y el equipo de la embajada española en El Salvador sí que hizo un trabajo muy bueno. Lo que pasa es que ellos tenían un impedimento, que es que yo soy salvadoreño, soy nacionalizado, me nacionalicé hace como 6 años porque fui comisionado nacional de búsqueda de niños desaparecidos de la guerra. Trabajé con el presidente Mauricio Funes como comisionado de guerra, de búsqueda de niños, y me nacionalizaron. Entonces el gobierno español, cuando iba a hacer algo, le decían, el salvadoreño tiene que responder, y la diplomacia tenía poco espacio. Pero sin embargo el embajador con el equipo, con Fernando Villena, sí que hizo un trabajo de gestión, de conocimiento, de análisis y sobre todo de cercanía. Cuando yo estaba en las Bartolinas, ellos me visitaban, qué quieres, qué necesitas, hasta de un cepillo de dientes, hasta jabón, cualquier necesidad, pero yo creo que también hicieron un buen trabajo, porque al final ellos saben cómo funciona El Salvador. El embajador lleva ya muchos años allá, conoce la diplomacia, conoce los funcionarios y conoce la lógica con la que trabaja, el clientelismo con el que se vive y la furia con la que trabaja muchas veces la maldad. Y sí, ellos fueron determinantes en mi salida en 37 días, si no todavía estaría tirado en el suelo hasta enero, que hubiera terminado el periodo que me habían puesto. Entonces era bien difícil. Te habrán contado que tu pueblo, Daimiel, se ha movilizado. ¿Te lo han contado? Claro, me lo han contado y ahora he podido ver todos los reportes, todo. He estado casi 15 días, 20 de estos meses atrás viendo toda la información. Al final los manchegos es un pueblo que venimos de sufrir mucho en la historia y de salir de donde asustan, como entonces, y somos muy unidos. También mi familia es muy unida, mis 6 hermanos, mi padre, mi madre, mis primos. Daimiel me conoce desde chiquito, sabe quién soy, sabe qué genio tengo, sabe cuáles mis ilusiones, y que no soy un cura, no soy un cura como los que se conocen de parroquia, sino entiendo es un perfil distinto. Entiendo el ministerio de otra forma. Sí. ¿Volverás algún día a El Salvador o a otro país de Centro o Suramérica? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Y también se puede estar de muchas formas. Hoy no hace falta la presencia física para tener una injerencia y una vivencia en El Salvador. Yo creo que mis medidas que me ha puesto el juez no me impide regresar a El Salvador, no me impide seguir ciertos trabajos. Soy salvadoreño, soy español, tengo contacto por la cooperación internacional porque soy director de una ONG que se llama Servicio Social Pasionista, una organización para la paz. Hay un equipo de 80 personas trabajando con proyectos de la cooperación española, de la cooperación holandesa, de la cooperación alemana, de la cooperación franco-alemana. Entonces tengo en desarrollo alrededor de casi 7 proyectos en cultura de paz en El Salvador, de los cuales soy el director hasta el día de hoy y el representante legal. Entonces voy a tener que en algún momento, pero ahora prefiero hacer las cosas desde la lejanía, porque creo que se necesita esa distancia. Sin duda alguna. Las dos medidas, en El Salvador está lleno de pandilleros y hay que marcar distancia.
Vivimos realmente en un mundo muy injusto, socialmente hablando, ¿verdad? Yo creo que lo que se ha globalizado en el mundo ha sido la pobreza y la injusticia. Eso es lo que hemos hecho. Eso de la globalización, el concepto de globalización ha sido, yo creo que una farsa para el mundo. No hemos globalizado la bondad, no hemos globalizado la misericordia, no hemos globalizado la ternura, no hemos globalizado la tolerancia, hemos globalizado la avaricia, hemos globalizado la injusticia, la opulencia, y hay mucha gente que le va mal. Es decir, ¿pero tiene solución el ser humano? Yo creo que sí tiene solución porque la creación ha sido creada para que esté orientada hacia el bien, hacia el amor. Yo creo que el mundo no va al cataclismo, hacia la muerte, hacia la destrucción o autodestrucción, como algunos creen. Sí, yo creo que el mundo va evolucionando, aunque hoy hemos tenido episodios de 15, 20, 30 años económicamente hablando, una globalización que ha destruido el ser humano, pero yo creo que ya vamos saliendo de eso. Ya la gente vamos mentalizándonos que hay formas de vivir que nos destruyen, como las que hemos vivido en los últimos 50 años, y que necesitamos una nueva economía, que necesitamos una nueva relación con la creación, que no podemos tirar todo lo que se nos antoje a los ríos, al aire. Es decir, hay que buscar, y yo creo que el mundo ya está buscando una nueva relación con el ser humano, una nueva relación con la mujer ha sido sometida, una nueva relación con la juventud, una nueva relación con la creación, una nueva relación con la política, una nueva relación con la economía. Yo creo que van surgiendo nuevas relaciones, y yo soy un hombre de mucha esperanza, yo soy un hombre con mucha ilusión, y yo soy un hombre que no me asusta en la maldad, ¿verdad? Creo que hay que ser insistentes, y aunque la maldad se resista y se ponga tiesa, cuando la llenas de apapachos y la abrazas, yo creo que la gente que está orientada o viviendo tal, hay que darle mucha bondad. El mundo está escaso no de iglesias, no de misas, no de leyes, no de normas. El mundo está escaso de bondad. Y me parece que la bondad es la que hay que dinamizarla, apoyarla y gestionarla y generar espacios de bondad. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, el padre Toño también se va a someter a él. Es un test de preguntas muy cortas, respuestas muy cortas. Defínete como persona. Bueno, yo como persona me considero una persona muy sencilla, humilde y cercano, ¿verdad? Cercano. Nada institucional. Defínete como profesional, en este caso, evidentemente, quizá como persona vinculada a ese trabajo social. Una persona, desde mi profesión, de lo que yo he estudiado y lo que soy, una persona muy humana, ¿verdad? Los títulos no hacen a la persona, lo que hace a la persona y al profesional es la dimensión y la textura humana. Yo creo que dentro de lo que soy y lo que he estudiado, mi principal fortaleza es mi carácter y mi humanidad. ¿Cuál es tu color preferido? El amarillo. No me digas. Sí, pues aquí lo traje. Siempre llevo algo, siempre llevo algo amarillo. Todos los días me pongo, porque para mí el amarillo... Sin embargo, en el mundo artístico causa malfario el amarillo. Claro, pero para mí el amarillo es fuerza, es luz, es vitalidad. Sí, sí, sí. El amarillo es la mayor potencia que he visto en los colores, ¿no? Y el amarillo molesta. El amarillo a veces te pone muy histérico o te pone muy nervioso. Entonces el amarillo me fascina. ¿Cuál es tu fruta preferida? Mi fruta preferida es el kiwi. Qué rico. El kiwi me encanta, por la acidez también. Me parece que en la vida hay que ser un poco ácidos, porque si eres demasiado dulce, empalaga, ¿no? ¿Qué tipo de sabor te agrada? Ya me lo has dicho. La acidez. Todos los sabores ácidos me encanta. Me encanta el kiwi, me encantan el jocote en El Salvador, que es una fruta rara. Me encanta todo, el limón me encanta, el vinagre me encanta, todos los sabores ácidos. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Mira, a mí me gusta usar ropa casual. Me molestan los pantalones bien, me molestan los sacos, me molestan las corbatas, me molestan las camisas formales. Me gusta ropa casual, ropa un poquito que
que sea un poco extravagante, ¿verdad? ¿Qué mascota preferirías tener? Un mono. Y no lo tienes. Te lo has físico podido traer no, pero de El Salvador. Pero tengo muchos monos. Mi cama está llena de monos. ¿Sí? Mi coche va lleno de monos. Es decir, mi perfil de Face es un mono. Es decir, el mono me gusta también por lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la agilidad. Un mono es ágil, hace reír, divierte, se sube, baja, es inquieto, tira cacahuetes, hace travesuras. Es decir, a mí me encanta la personalidad del mono, porque es la personalidad que necesita. La vida es muy apagada, la gente es muy tenue, muy pusilánime, muy no sé. Yo creo que al mundo le falta alegría, le falta movimiento, y a la gente, a nosotros nos falta eso. Hay gente demasiado triste en este mundo. ¿Tu mejor virtud? Yo creo que mi mejor virtud es la compasión. ¿Tu peor defecto? Yo creo que mi peor defecto es la ira. Es decir, a veces me lleno mucho de ira y soy bastante impulsivo en algunas cosas, ¿no? Cuando hay algunas, las peores fregadas me viene por mi ira y mi impulsividad, que me lleva a malas jugadas. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita es la paella. Una buena paella. Valenciana. No, manchega, de mi abuela. Mi abuela, que en paz descanse, hacía una paella buenísima y todavía ha quedado en la familia el sabor de la abuela. ¿Le ponía verdura o le ponía carne? ¿O marisco? Marisco. Nosotros una buena paella de mucho marisco, nada de conejo, ni nada de pollo, ni nada, marisco. Marisco puro y duro. Puro y duro, riquísimo. Ni verdura. Un libro. El Principito. Qué buen libro. Es un clásico. El Principito, yo todos los problemas los soluciono con El Principito. Es decir, yo El Principito, los animales, la trama, y además Saint-Exupéry está casado con una salvadoreña. Sí, sí. Entonces el libro más perfecto que yo he visto, inclusive más que la Biblia, el libro más perfecto del mundo para mí es El Principito. Una película. Una película para mí, La Misión. Sí. Es una película que me impactó de pequeño y me sigue impactando. Un actor y una actriz. Para mí un actor importante en la vida es Chuck Norris, siempre me ha impresionado, ¿verdad? Como tal. Siempre dando puñetazos, pero bueno. Sí, siempre dando puñetazos, pero me parece que los da bien, ¿verdad? Sí, sí, debe darlos bien. Los da bien, pero siempre desde chiquito me gustó mucho este actor. Y siempre de pequeño, como una actriz, de una persona, siempre me gustó Lina Morgan, ¿verdad? Hoy dicen que está muy anciana, que está muy mayor. Sí, el tiempo no pasa en balde para todos. Pero siempre Lina Morgan desde pequeño, primero porque a mí me gusta reírme y me gusta disfrutar del buen humor, y ella me encantaba. Un político. Mira, para mí un político grande, al cual lo he admirado siempre, ha sido Mandela, ¿no? Nelson Mandela. Incluso cuando he estado en la cárcel, los 37 días me he leído un libro, El largo camino hacia la libertad, de Nelson Mandela. Es una novela la conozco. Y me lo acabo de leer en los 37 días, eso me dio tiempo. Me lo regalaron, me lo permitieron, y conocí a Nelson Mandela en Sudáfrica, en Durban, y me impactó mucho porque era mi ídolo y quería conocer a Nelson Mandela. Y tuve la oportunidad de conocerlo hace como unos 7 años en Sudáfrica. Una ideología. Una ideología, la teología de la liberación como ideología. No solo como teología, sino como parte ideológica, con su vinculación dialéctica con el marxismo. Siempre me ha parecido bastante provocativo y atractivo, y más al estar dentro de la Iglesia me parece rico, ¿verdad? Cuando la Iglesia siempre ha estado al lado de otras ideologías, provocar con la teología de la liberación y la dialéctica marxista me gusta. Una religión es obvia. Mira, bueno, pero me gustan mucho más las religiones orientales, ¿no? Porque yo creo que el mundo tiene muchas iglesias y tiene muchas religiones, pero tiene poca espiritualidad. Entonces, me gusta más la espiritualidad que la iglesia y la religión. Entonces, yo creo que necesitamos ser más espirituales que religiosos y que eclesiales. Entonces, me gustan mucho las religiones orientales,
por esa dimensión espiritual de interioridad. Un programa de televisión, aunque sea de El Salvador. Aunque sea de El Salvador, un programa de televisión. No soy muy bueno, no soy muy bueno viendo la televisión, ¿no? Pero bueno, en El Salvador me gusta un programa que tiene una humorista, ¿sabes? Que se llama La Chori, que es sobre humor. Entonces la suelo ver porque se ríe mucho de la idiosincrasia salvadoreña y todo esto. Entonces me gustan los programas de humoristas que se ríen de la propia cultura. ¿Qué te pone de los nervios? Mira, lo que me pone de los nervios es la injusticia, es decir, cuando hay cosas y la mentira, es decir, eso me pone malísimo, malísimo, malísimo. Y eso me levanta la ira. ¿Qué no perdonarías? A mí lo que me cuesta perdonar y que no perdonaría es, ¿cómo se llama? El puñal por detrás de la espalda. La traición. La traición. Me gusta que la gente lo que me tenga que decir que me lo diga enfrente y después somos muy amigos, muy enemigos, pero no me gusta la traición. ¿Qué te hace reír? A mí me hace reír casi todo en la vida, hasta lo que no me hace reír. Yo me río de todo, hasta de mí mismo. El que pierde la capacidad de reírse de sí mismo está arruinado, ¿verdad? Yo me río, me hace reír casi todo en la vida. ¿Qué te hace llorar? Mira, a mí me hace llorar ver llorar a una madre. Eso me pone malísimo y me hace llorar. Es decir, en El Salvador he llorado mucho porque he visto muchas madres llorar la muerte de sus hijos. Entonces eso me hunde y me entristece profundamente. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Me lo puedo comer vivo a la persona. Cuando me provocan soy muy impulsivo, aunque ya los años y las terapias psicológicas me han ido ayudando a contar. Ya aprendí a contar hasta 7. Hay que llegar a 10. Y tragar un poco, pero sí, me enfurece. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. Y 1, y 2, y 3, mucho. Tengo muchos secretos. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, soy una persona que me gusta expresar lo que siento, llorar y hablar. Callar hasta donde tengo que callar, pero soy muy expresivo, ¿no? Eso me ayuda porque voy descargando diariamente lo que no debería acumularse. ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, casi 12. Me levanto como a las 6, 7 de la mañana y me suelo acostar tipo entre 10:30 o 11 de la noche. Y cuando estoy en El Salvador, la misa la empiezo a las 7 de la mañana y termino la jornada a las 10 de la noche. Y como voy con seguridad, mi seguridad del Estado, que me pusieron hace 2 años, dicen que es demasiadas horas las que trabajo. Y de lunes a domingo, ningún día de descanso. ¿Qué añoras de tu niñez? De mi niñez lo que añoro es el campo. Es decir, el campo. Como yo me crié en el campo, con los conejos, los pollos, las ovejas, ese trabajo más fácil, más práctico, desde que le das de comer al ganado hasta que lo encierras, ¿verdad? Sin tanta complicación de ideas, pensamiento dialéctico. Es decir, el campo añoro de mi niñez. ¿A quién eres incapaz de decir no? ¿A quién soy capaz de decir, incapaz de decir no? A mi madre. Todo lo que pide lo tiene. No podía ser de otra forma. ¿Tienes alguna manía? Sí, soy bastante maniático de la suciedad, del desorden. Soy muy maniático del orden. Y la otra manía que tengo fuerte es que la gente llegue tarde a trabajar. Y me pone malo decir. Un lugar para vivir. Un lugar para vivir que me gusta. Sí. Monterrey, México. México. La ciudad de Monterrey también una ciudad peligrosa. Sí, pero una ciudad muy rica. Yo he vivido en Monterrey y me gusta Monterrey. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Rebelde. Siempre con causa. Siempre con causa, no rebelde sin causa. Pero sí, me considero bastante rebelde. No me gustan, los patrones no me gustan.
no, no. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Yo creo que como a los 8 o 9 años. Me hice ya bien hombrecito, sí. Un lema de vida. Un lema de vida. Para mí el lema de vida importante es no te parezcas a nadie. Sé genuino. Sé genuino. Y contra menos te parezcas a algo, mucho mejor. Entonces ese siempre ha sido mi... Incluso me cuesta cuando veo a alguien que lleva una camiseta igual que yo, ya no me pongo más esa camiseta, tengo esa manía. O si veo a alguien que lleva mi mismo pantalón, ya no me pongo ese pantalón. Me gusta incluso irme a comprar la ropa a otro país o a otra ciudad para que no esté en el país donde vivo, ¿verdad? Pero manías. Ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido más en profundidad a don Antonio Rodríguez III, conocido como el Padre Toño. Indudablemente ha sido un placer y corroboro lo que decía al principio. Es un hombre inquieto, sensible, comprometido con los débiles, con un conocimiento exhaustivo de todo lo que es El Salvador. De hecho, eres salvadoreño y te deseamos lo mejor y sobre todo, Antonio, que no cambies, por favor. Muy bien, así va a ser, no voy a cambiar. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes también por este espacio y por conocernos todos, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias.